Para todos, bienvenidos, gracias por haber asistido a clase. Último gran esfuerzo, yo sé que es difícil para todos, para mí también. Ahora tengo que ser sincero, hoy me recostó levantarme. Sí, a mí igual, profe. Ay, sí, hoy me costó mucho. Me di vuelta así, viste, esos, no sé, fueron me Sí, parece sí. que 2 minutos, pero con unas ganas de seguir hasta las 11:30 Sí. que no te imaginas. La pensé 4 veces antes de levantarme, ¿eh? Así que, bueno, como les decía, buen día para todos, bienvenidos, muchas gracias por estar acá, por haberse levantado, estar haciendo el esfuerzo. Les cuento que más o menos tengo preparado ya el itinerario nuestro, nuestra hoja, hasta fin de año, hasta terminar con nuestro trabajo, con mi acompañamiento hacia ustedes y con el suyo hacia mí este año. Lo tengo más o menos programado. Clases vamos a tener hasta el 27 de noviembre. Último día. Ese día vamos a hacer el cierre, vamos a hacer como un recorrido, un ratito, de cada una de todas las cosas que vimos este año. En ese día se van a enterar las notas, quién está aprobado, quién tiene que recuperar, porque desde el 1 de diciembre en adelante voy a poner los recuperatorios, que le llaman, ahora este año le llaman de otra forma, refuerzo de saberes, les dicen ahora. Buen día. Les cuento, buen día, todo lo que yo tengo pensado hacer de acá en adelante es todo tentativo, ¿estamos de acuerdo? No es que queda fijo, podemos llegar a modificar algo, podemos agregar, podemos sacar, no pasa nada. Lo que yo tengo pensado hacer, les cuento, en la clase de hoy, viernes 6, es terminar con función lineal o hacer un repaso de función lineal, e introducirlos, meternos con función cuadrática, con ecuaciones cuadráticas, porque vieron que van relacionadas una cosa con la otra. Mi intención es que para el martes 10 veamos funciones cuadráticas, las gráficas de las parábolas, cómo pasar de una a la otra, bueno, avanzar un poquito más con eso, con la parte de la práctica. Y el viernes 13 rendiríamos el examen oral, un grupo, desde Abraham hasta Mansilla, y el martes 17 rendiría desde Marsuk hasta Valentina, que no me sale el apellido nunca. Wisniewski, ahí está. Lo separaré en 2 partes porque me gustaría hablar un ratito con cada uno de ustedes. No más de 5 minutos, no va a dar más para eso. Haremos 2, 3 preguntitas, o alguna preguntita de función lineal, alguna preguntita del gráfico, algo de sistemas, algo de una parábola, de las formas de una gráfica de una parábola, algunas preguntitas básicas, algún dibujito que yo les compartiré y ustedes me dirán qué está pasando en esa gráfica. Pero va a ser un examen oral, por eso lo separé en 2 grupos. Me queda el viernes 20 de noviembre y me queda el martes 24 de noviembre. En esos 2 días yo intentaría explicar polinomios y factoreo e intentaría explicar complejos y trigonometría para poder darle un cierre a todo esto el 27. Cuando digo intentaría es porque por ahí no me dan los tiempos, por ahí van a decir, no, ¿sabes qué? Yo rendí el 17 y me importa un carajo lo que hagas vos el 20 y el 24. Bien, se van a joder porque no van a saber la nota hasta el 27, que quiere decir que tienen que seguir viniendo a clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, me parece perfecto. Buenísimo. Y después, en diciembre, estarían los recuperatorios. Ojalá que no caiga ninguno en los recuperatorios, pero bueno, por lo que estuve mirando con notas anteriores y todo eso, ya hay algunos candidatos para los recuperatorios. El 27 les voy a decir quiénes van a tener que recuperar y cómo vamos a hacer esa recuperación en diciembre. Ojalá que llegue solamente a diciembre y no lleguen a febrero. Más o menos ese es mi plan.
Ojalá que nos salga, si nos sale estaríamos casi terminando el módulo, ojalá. Si no, bueno, haremos nuestro mejor esfuerzo y el 27 haríamos como un cierre de todo lo que estuvimos viendo durante todo el año, ¿sí? De todo lo que estuvimos haciendo, que fue un montón, no sé si se dieron cuenta. Bueno, arrancamos entonces con la clase de hoy. Vamos a hacer un resumen de la función lineal, de la gráfica de la función lineal, de las ecuaciones que hay con la función lineal. Vamos a hacer algunos ejercicios que tengo preparados y vamos a meternos cuando terminemos con todo eso. Si no hay ninguna duda, nada que se les parezca, que se les ocurra, vamos a meternos a ver ecuaciones cuadráticas y funciones cuadráticas. Cuando yo hablo de una función lineal, estoy hablando de una expresión que generalmente se representaba a través de una función. Y nosotros decíamos que f de x era exactamente igual que y esa función lineal tenía una fórmula que se representaba mediante justamente la famosa mx más b, en donde b representaba la ordenada al origen y en donde m representaba la pendiente. Habíamos dicho que si la pendiente era mayor que 0, cuando yo hacía la gráfica me quedaba una función creciente. Habíamos dicho que si m era menor que 0, cuando yo hacía el gráfico de la función, me quedaba una gráfica decreciente. Y habíamos dicho que si m era igual a 0, la gráfica de la función, me quedaba una recta horizontal, o sea, constante era su pendiente. No estaba ni creciente ni decreciente, sino que era una función lineal horizontal, paralela al eje X. Habíamos dicho nosotros entonces que la ordenada del origen era la representación o el punto en el que la gráfica cortaba al eje Y, era este puntito. Y a partir de ahí yo tenía en cuenta la pendiente para poder hacer el gráfico. Si yo tenía Y igual 5/3 de X menos 1, cuando yo iba a la representación gráfica, estoy con una sola mano, así que pido disculpas, la ordenada del origen era este numerito que estaba solo. Y ese numerito que estaba solo se representaba en el eje Y. A partir de ese menos 1, analizaba la pendiente. Y la pendiente era 5/3. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era variación en el eje horizontal y acá era variación en el eje vertical? Entonces, desde acá yo corría 3 unidades para la derecha, 5 unidades para arriba, y si yo unía ese punto con ese, encontraba la representación gráfica de la función. 5/3 de X menos 1. Eso es lo que nosotros aprendimos, la teníamos reclara con eso, y habíamos visto que para que dos rectas sean paralelas, la pendiente de una tenía que ser exactamente igual a la pendiente de la segunda. Y la representación gráfica me quedaba algo así. ¿Se acuerdan de eso? Por otro lado, habíamos visto el tema de la perpendicularidad, en el que la pendiente de una era menos 1 sobre la pendiente de la otra. O sea, ¿qué pasaba con las pendientes? Eran invertidas y cambiadas de signo. La representación gráfica me tenía que quedar una recta de esa manera, y la otra cortando a esa, y con la característica de que entre ellas formen un ángulo de 90 grados. Una así y otra de esta forma. Eso pasaba porque las pendientes eran invertidas y cambiadas de signo. Aparecían otras fórmulas, ¿se acuerdan? Eran unas fórmulas más largas. Aparecía una fórmula que yo tenía que usar cuando conocía la pendiente y un punto. Entonces la ecuación que yo usaba era y, acuérdense que la general era esta, y igual mx más b. Esa es la general que yo siempre tengo en cuenta, a la que tengo que llegar. La que si yo conocía la pendiente y conocía un punto, la fórmula que yo tenía que utilizar era y menos y1 igual a m por x menos x1. Hey, en donde m es un dato que yo ya conozco, porque este me lo van a dar, me van a dar un punto. Y todo punto tiene dos valores, un valor en x y un valor en y.
todo eso que yo marqué en rojo son números. Entonces tendré que hacer distributiva. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Y encontraré la ecuación de la recta. Esperen un segundito. Otra ecuación que yo tenía que conocer era la ecuación en la que yo conocía dos puntos de la recta. ¿Qué quiere decir los dos puntos que yo conozco? El x1, el y1, que esto me forma el punto 1, y conozco el x2, el y2, y esto me formaría el punto 2. La ecuación era muy parecida, y menos x2 menos x1 por x menos x1. Fíjense cómo podemos comparar con la de arriba. M es igual a esto, a y2 menos y2, y2 menos y1, y x2 menos x1. El resto sigue siendo lo mismo, fíjate. Y1 sigue estando acá, x1 sigue estando acá, nada más que la pendiente se transformó. Y la pendiente, como dijimos temprano, era la variación en el eje vertical sobre la variación en el eje horizontal. Por eso yo temprano les dije que la pendiente era movimiento horizontal sobre movimiento vertical. El vertical está asociado a y, y en el horizontal está asociado a x, delta y sobre delta x. Esta variación está representada por el y2 menos el y1 y el x2 menos el x1. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es un número, esto es un número, esto es otro número y esto es otro número. Todo esto en definitiva es un número y se parece de vuelta a lo mismo de arriba. Cuando llego a esta, de vuelta a través de una distributiva, voy a tener que llegar a la ecuación general de la recta. Bien. Estas son las fórmulas que yo tengo que saber para poder graficar o poder trabajar con funciones lineales. Hasta acá nada nuevo, nada extraño, simplemente hicimos un resumen de cómo se representaba gráficamente funciones lineales. También estaba el tema de los sistemas de ecuaciones que hicimos, el método de igualación, ¿se acuerdan? Pero tengo preparado ahora un ejercicio para ustedes, que es un ejercicio que yo lo saqué, que me gusta mucho, que siempre lo tomaba, del módulo viejo, que es el ejercicio 43 en el módulo viejo. Me parece que también está en el módulo nuevo, pero no me acuerdo en dónde. Dice que, dada la recta, y igual un quinto de x más 3, me piden en el primer inciso una recta que sea paralela y de ordenada de origen igual a la de esta otra recta. Vamos de vuelta y en castellano. Me dan una recta y igual un quinto de x más 3. Analicemos cosas de esta recta. Veamos cuánto vale la ordenada al origen y veamos cuánto vale la pendiente de esta recta. Escucho. ¿Quién me ayuda? La ordenada vale 3 y La la ordenada pendiente vale un 3 quinto. y la pendiente un quinto. Perfecto. Esa es la información que sacamos del dato original que me habían dado a mí. Resulta que en el inciso A dice una recta paralela. Nosotros dijimos hoy que si las rectas eran paralelas, tenían que tener iguales pendientes, ¿sí o no? Quiere decir entonces que mi nueva pendiente va a ser exactamente igual a un quinto. ¿Por qué un quinto? Y porque lo saqué de acá. La pendiente es un quinto. Y me dice que su ordenada al origen sea igual a la de esta otra recta. Pero acá, en esta otra recta, no está despejada. No tengo y igual mx más b. Así. Para que yo pueda decir, mira, la ordenada al origen es este numerito. Pero es fácil de despejar. Porque a la y la dejo acá. Escribo el 8, paso el 2x para el otro lado restando. ¿Y cuánto vale la ordenada al origen de esta recta? 8. 8. Con este 8 y con este un quinto, armo la ecuación de la recta que me está pidiendo el ejercicio. Por eso no importa, Entonces, profe, conozco la pendiente. como es la ordenada del origen lo ¿Cómo, que estamos Nayeli? buscando, no importa
que cuando hayas pasado la ecuación haya quedado negativa. No me importa. Lo que me Ok. importa a mí es la ordenada al origen. Con la ordenada al origen y con la pendiente, me voy acá, me voy a esta ecuación. Y digo, y era igual a mx más b. O sea que y va a ser igual. En vez de m, que es la pendiente, ¿cuánto voy a poner? Un quinto. Genial. Un quinto de x. Más mi ordenada al origen. Y mi ordenada al origen, después de un trabajito, me dio 8. Esta recta que yo acabo de encontrar es paralela a la original. ¿Sí o no? Y sí, porque tiene la misma pendiente. Y tiene ordenada al origen igual a la de la otra recta. Si yo hiciera el gráfico de estas dos rectas, me quedarían dos rectas paralelas. Eso es lo que me interesa a mí, que estas dos rectas queden paralelas. Y sí, obvio. Una arranca en 3, otra arranca en 8. 5 para la derecha, 1 para arriba. 5 para la derecha, 1 para arriba. ¿Ningún problema? ¿O algún problema hasta acá? Digan. Yo lo entendí profe. bien, profe. Perfecto. ¿Lo entendiste bien, Juanpi? Sí. Sí. Buenísimo. En el inciso B me está diciendo el ejercicio que a mí me gusta tomar y preguntar siempre. Una recta perpendicular. Este es el símbolo de perpendicularidad. Ahí se supone que esta recta horizontal y esa recta vertical están formando un ángulo de 90 grados. Eso significa perpendicular. Obviamente que no hace falta que les cuente que esto es paralelo, ¿no? Bueno. Me dice entonces que es una recta perpendicular y de ordenada al origen igual menos 2. Bueno, vamos a pensar un cachitito. Si me dijo que era perpendicular, mi nueva pendiente, estamos hablando siempre de la misma, ¿no? De esta que hemos encontrado al principio. Si me dijo que es perpendicular, yo a la pendiente que tengo como dato original, la tengo que dar vuelta y la tengo que cambiar el signo. Y le tengo que cambiar el signo. Si la doy vuelta y le cambio el signo, se va a transformar entonces en Menos 5. menos 5. Y me dijo que la ordenada al origen es menos 2. O sea, más fácil no puede ser. Sabiendo que la pendiente es menos 5 y que la ordenada al origen es menos 2, la ecuación que yo estoy buscando de vuelta es la misma, mx más b, y va a ser igual a menos 5x. ¿Por qué menos 5? Y porque m valía menos 5, porque es perpendicular. Más b, de vuelta, pero b es menos 2. Esta recta es perpendicular con respecto a esta otra recta. ¿Por qué? Porque la pendiente está invertida y cambiada de signo. Si yo hiciera el gráfico, me quedaría una así y la otra me quedaría de esta forma. No lo voy a hacer porque vamos a perder tiempo. Se supone que ya lo saben eso. En el inciso C, me está pidiendo una recta que sea paralela. Voy a traer esta hoja porque me va a servir. Me dice en el inciso C, una recta que sea paralela. Bien, ahí nomás. Si me pide una recta que sea paralela, estoy tapando todo. Mi pendiente va a ser exactamente igual a la misma, un quinto. Y ahora me dice, mira, que pase por el punto Q. Y el punto Q tiene coordenadas 1, 1/2. Se supone que esto sería el X1 y se supone que esto sería el Y1. Entonces, de mi machete que yo les había armado hoy, voy a usar esta. ¿Por qué esta? Y porque me dice que conozco la pendiente y un punto. ¿Conozco la pendiente? Sí, porque me dijo que era paralela. ¿Y conozco el punto? Sí, porque me lo dieron como dato. Entonces vamos a la ecuación. La ecuación de mi machete decía y menos y1 igual a m por x menos x1. Vamos a escribir eso. Y menos y1 igual a m por x menos x1. Y menos y1. ¿Y 1 cuánto vale? 1/2.
simplemente lo reemplazo. M, ¿cuánto vale M? Un quinto. Lo pongo acá como un quinto. Por X menos X1. Y X1 valía 1. Sucede que entre el 1/5 S y el X menos 1 tengo que aplicar una propiedad llamada propiedad distributiva. Este lo dejo como está. Esto me quedó 1/5 de X menos 1/5, porque 1/5 por 1 es 1/5. Recuerden que tengo que encontrar la pendiente y la ordenada del origen para poder hacer la gráfica. Siempre es así la historia, ¿sí? Siempre tengo que llegar a este, que está ahí. Siempre tengo que llegar a esa. Entonces, este 1/5 de X queda como está, este menos 1/5 queda como está, y este que estaba restando se viene para el otro lado sumando. Ese 1/5 de X quedó solito, y menos 1/5 más 1/2, yo voy a tomar el elemento que me facilitó la vida, menos 1/5 más 1/2, y me da 3 décimos. Más 3 décimos. Y acá me quiero detener un segundito. En esta que está escrita ahí, hay dos elementos que yo tengo que identificar rapidísimo. Y esos dos elementos que yo tengo para identificar rapidísimo se llaman pendiente y ordenada al origen. Sucede que la pendiente de esta recta es igual a 1/5. Buenísimo, lo habíamos dicho al principio cuando habíamos arrancado. M vale 1/5, es el número que está acompañando a la X. Pero la ordenada al origen es 3 décimos. Ey, pero ¿y cómo hago para representar 3 décimos? Si cuando yo vaya ahora a hacer la gráfica, tengo que poner 3 décimos en el eje vertical. Sencillo, lo paso a decimal. Tomo la calculadora, paso 3 décimos a decimal, me da 0,3. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que en el 0,3, en el eje vertical, a partir de ahí, voy a analizar 5 unidades para la derecha, 1 unidad para arriba, y recién de ahí voy a poder hacer la gráfica. Dije 5 unidades para la derecha, 1 unidad para arriba, si uno ese punto con S, me quedaría la recta. Y esa recta tenía que ser paralela a la otra, paralela a la que habíamos empezado. Y sí, perfecto que me queda paralela, porque esta arranca en 3 y tiene 5 y 1. Yo lo voy a hacer acá rapidito porque acá me quedaría el 3, serían 5 para la derecha, 1 para arriba, y la representación gráfica sería esta otra. Acá me quedó la y igual 1/5 de X más 3, y acá me quedó la y igual 1/5 de X más 3 décimos. Y está total y absolutamente demostrado que las dos rectas son paralelísimas. Me queda una sola más para mostrarles. Me está diciendo, en realidad estos dos enunciados, el D y el E, son iguales. Porque me dice que sea perpendicular y que pase por el origen. Cuando pasa por el origen, me está diciendo que el punto es el 0, 0. ¿Sí o no? Y cuando me está diciendo que sea perpendicular y de proporcionalidad, que sea de proporcionalidad quiere decir que pase por el punto 0, 0. O sea que estos dos enunciados son los mismos. No me van, la voy a escribir, lo voy a hacer una sola vez, porque si me dijo que era perpendicular, yo me tengo que acordar que mi pendiente no va a ser la pendiente que habíamos arrancado, que era 1/5. Dijimos nosotros que cuando era perpendicular la pendiente era menos 5. Y si pasa por el punto 0, 0, entonces este sería el X1 y ese sería el Y1. La misma fórmula es la que voy a usar, y menos Y1 igual a M por X menos X1, y menos 0, ¿no? Porque Y1 vale 0, M vale menos 5. Y X menos X1, que X1 valía 0. Aplico la propiedad distributiva, y menos 0 lo pongo como directamente ahí, porque no afecta en absolutamente nada. Menos 5 por X es menos 5, y X, y menos 5 por 0, por menos 0 me da directamente 0. Esta recta se supone que es
perpendicular a la que yo había empezaba al principio del ejercicio y pasa por el origen de coordenadas, porque se supone que acá al costadito me quedó un 0. La ordenada del origen vale 0 y la pendiente es menos 5. Debajo de ese 5 hay un 1, recuerden eso. 1 para la derecha y 5 para abajo. ¿Por qué para abajo? Y porque es negativo. Me queda un solo dato más para resolver y los voy a llevar a ver algo que no hicimos ahora. Y es la ecuación de una recta que pasa por 2 puntos. Es más largo el procedimiento, pero lo vamos a hacer igual. Que puede llegar a aparecer en algún momento de la vida. Vamos a poner el punto 1, 0 menos 2, y el punto 2, 5, 2. Lo que estoy tratando de hacer yo es encontrar la recta que pasa por los siguientes puntos. Y me dan el punto 1 y el punto 2. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos 4 números? Sucede que el punto 1 tiene un x1 que es 0 y tiene un y1 que es menos 2. Y el punto 2, recuerden que siempre va x y después va y, tiene un x2 de 5 y un y2 de 2. Como yo conozco esos dos puntos, fíjense, 0 menos 2 estaría por acá y 5, 2 estaría por ahí. Yo tengo que buscar la ecuación de la recta. No es que 1 directamente y chau, se me acabó la historia. No, tengo que encontrar la ecuación de la recta. Y encontrar la ecuación de la recta significa que tengo que usar la más larga. Conocidos 2 puntos. Conocidos 2 puntos eran conocidos 4 números. Entonces la ecuación dice y menos y1 igual y2 menos y1, x2 menos x1 por x menos x1. Simplemente reemplazo. Y menos y1. Busco mi y1. Mirá, mi y1 es menos 2. Pero ojo, lo tengo que poner entre paréntesis. Acá es y2, que yo sé que y2 me da 2. Menos y1, pero y1 era menos 2. De vuelta, yo le mando paréntesis, total, son gratis. El x2 menos el x1, fíjate. El x2 es 5, el x1 es 0. Entonces pongo 5 menos 0. Por, no me tengo que olvidar de esto, x menos x1. Y mi x1 era 0. Vamos a tratar de achicar un poquitito los paréntesis que tenemos ahí por ahí dando vuelta. Me va a quedar menos con menos se me va a transformar en más. Acá va a pasar lo mismo. 5 menos 0 me va a dar 5. Y x menos 0. Vamos a ponérselo, no va a pasar nada. Fíjate, 2 más 2 es 4. O sea que acá yo puedo escribir 4 quintos por x menos 0 e y más 2. Con ese 4 quintos yo puedo aplicar la propiedad distributiva. Es que exactamente igual que el que hicimos recién. ¿Que anda por dónde? Por acá. ¿Sí o no? Igual que el que hicimos recién de ahí. Entonces, y más 2 es igual a 4 quintos de x, y 4 quintos por 0 me quedaría 0. Ni siquiera lo escribo. Por último, este 2 que está sumando, recuerden que yo siempre tengo que encontrar a la y solita, porque tengo que encontrar la pendiente y la ordenada del origen. Me va a quedar como 4 quintos de x menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque estaba sumando y se fue del otro lado restando. Se supone
que la ordenada al origen me da -2 y que la pendiente es 4/5. Si yo hice bien las cosas, a partir del -2 en el eje vertical, yo tengo que avanzar 5 unidades para la derecha, 4 unidades para arriba, y me quedaría la gráfica de esto. Entonces, fíjense, a partir del -2, 5 unidades para la derecha y 4, 2, 3, 4 para arriba. 1, 2, 3, 4, ahí está. 4 para arriba me quedaría la representación gráfica de la recta, que era la que yo estaba buscando. Y igual, 4/5 de x menos 2. Es 1, 2, 3, 4 lugares. Y acá tenía 5 lugares para este lado. ¿Se dieron cuenta? Y pasó perfecto por los puntos que yo tenía. Y si a mí me llega a pasar que cuando yo voy a la gráfica intento hacer eso, pero me queda la recta por acá y un punto por acá y otro punto por ahí, y quiere decir que metí la pata, en algo está mal. Porque se supone que tiene que pasar por los puntos de los que habíamos arrancado. ¿Sí? Con respecto a función lineal, no hay más que hablar. ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que me quieran comentar? ¿Algo que quieran que hagamos? Cuéntenme No. qué les pareció. Es fácil, ¿no? Sí. Sí, bien. El resto no me dice nada. Me da un miedo. O están dormidos o la Yo tienen re clara. entendí bien el tema, profe. Sí, Bien, profe, Octavio yo me también. contó. Se entendió bastante bien lo que explicó. Juan se entendió bastante bien. Leonel, ¿estás ahí? Hola, profe, buen día. Buen día. ¿Lo entendiste? Sí, profe, sí, se entendió bien. Bien, buenísimo. Bien. Entonces, como función lineal ya está, las preguntas mías en el examen, como les dije hoy temprano, van a andar por este lado. ¿Cuándo son paralelas? ¿Cómo se hace la gráfica? Yo te doy un dibujito de una gráfica, contame qué ves de ahí, cuál es la ordenada del origen, por qué son paralelas, qué ecuación utilizarías, la larga, la corta, cuál sería x1, cuál sería y1, va a andar por ahí, ¿sí? Más o menos eso, o un sistema de ecuaciones, cómo se resuelve, cuál es la gráfica de un sistema de ecuaciones. Miren el módulo, hay unas cuantas cosas como para hacer. Si van a estudiar la carrera exacta, hagan los ejercicios. Si no van a estudiar una carrera exacta, mírenlos por arriba, pero por ese lado yo voy a ir ahora, porque estamos en esta situación. Si estuviéramos en el cole, hubiera sido distinta la historia, ¿sí? Me quiero meter con una cosita que ustedes están repodridos, ya lo sé, pero bueno. Es algo que vieron un montonazo de veces, y cuando yo les diga, esta fórmula, ¿se acuerdan de esta fórmula? Sí, Van a profe. decir, oh, sí, otra vez la fórmula de Bhaskara, sí. Yo sé que Nayeli quiere hacerse un tatuaje con la fórmula de Bhaskara, pero no la voy a dejar, me parece. Porque las ecuaciones y las funciones cuadráticas se basan en esa fórmula, en la fórmula de Bhaskara. Les cuento que entonces una ecuación de segundo grado, o ecuaciones cuadráticas, son aquellas en las que la x está elevada al segundo grado o tiene la potencia 2. Nosotros las conocemos así: ax al cuadrado más bx más c igual 0. Las ecuaciones de segundo grado siempre tienen que estar igualadas a 0 y tienen que tener al valor de a, al valor de b y al valor de c perteneciendo a los números reales. Y además, a tiene que ser distinto de 0. Para un cachitito acá que me estás dando muchas letras, y en la matemática yo no tengo tantas letras. Fíjate. Ax al cuadrado más bx más c igual 0 es una ecuación de segundo grado, con a, con b y con c perteneciente a los números reales. O sea, este es un número, este es otro número y este es otro número. Son tres números distintos, uno con la x al cuadrado, otro con la x solita, y otro solito, el número igualado siempre a 0. Y pueden ser números reales, ya sean enteros, naturales, racionales, irracionales, cualquiera de todos ellos. Pero
hay una característica acá especial. Me está diciendo que A tiene que ser distinto de 0. A no puede ser nunca 0. ¿Y por qué A nunca puede ser 0? Porque si A llega a ser 0, 0 por x al cuadrado se transforma en 0. Entonces estaría desapareciendo ese término. Al desaparecer ese término, ¿sería una ecuación de segundo grado? No, No. No. ¿En qué sería? ¿Una ecuación de qué grado sería entonces? primero. De O sea, primero. sería una ecuación lineal. Exactamente. Muy bien, Victoria Caldera. Te felicito. Siempre, para que yo pueda utilizar la ecuación de Bhaskara, o la fórmula de Bhaskara, para una ecuación cuadrática, tengo que tener algo al cuadrado. Es la lógica. Si no, es una ecuación común y corriente que ya estamos acostumbrados a resolver. Sucede que hay dos formas en las que va a aparecer esta ecuación cuadrática. Puede llegar a aparecer en forma completa o puede llegar a aparecer en forma incompleta. ¿Qué quiere decir eso? Ahora vamos a ver un ejemplo. Quiere decir que puede llegar a aparecer A, puede llegar a aparecer B y puede llegar a aparecer C. O sea, eso sería una completa, en la que tengo los tres valores. Y una incompleta es en la que me está faltando uno. Por ejemplo, no sé, vamos a poner acá, inventar una. 2x al cuadrado menos 4x igual 0. ¿Qué me está faltando ahí? Me está faltando C. ¿Se acuerdan qué hacíamos cuando nos faltaba algo? ¿Con qué lo igualábamos? ¿O con qué lo reemplazábamos? ¿O qué valor le dábamos a ese número que me faltaba? Era 1, ¿no? Mm. 0. 0. Ay, me gusta más. Sí. 0, 0, 0. Lo que no hay, lo completo con 0. Y si yo escribo esto, 5x al cuadrado menos 4 igual 0, ¿qué me está faltando ahí? 4x. O la x, digo, perdón. El número con x. O sea, me estaría Sí, con faltando ese el 0. b. Entonces el b es el que valdría 0. En la de arriba C sería 0 y en la de abajo B sería 0. Estas son las incompletas. Y después está la completa. Una completa puede llegar a ser 5x al cuadrado menos 4x menos 1. Sucede que A vale 5, B vale menos 4 y C vale menos 1. Completa tiene todos, incompleta le falta. Pero fíjense que yo no puse nunca a este 0, y porque si no, no sería de segundo grado. Fórmula, facilísima. X1 no es un menos, sino que es un guión. Tuvimos un machete, me acuerdo alguna vez en el aula, y todos miraban para el costado mirando el machete hasta que se la aprendieron. Y la fórmula decía menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Consideraciones a tener en cuenta de esa ecuación, o de esa fórmula. ¿Vieron el b cuadrado menos 4 por a por c? O sea, lo que está dentro de la raíz. Lo que está dentro de la raíz se llama discriminante. Yo antes no lo utilizaba, pero ahora ya estamos en condiciones de analizar un poquitito más el discriminante. Se lo denomina con un triangulito, con una letra griega llamada delta. Ese discriminante es un triangulito con b cuadrado menos 4 por a por c, o sea, lo que está dentro de la raíz. Y hay un análisis con respecto a ese discriminante para ver cómo van a ser las soluciones de las ecuaciones de segundo grado. ¿Qué pasó? Como b cuadrado menos 4 por a por c está dentro de una raíz cuadrada, hay tres opciones. Una opción es que todo esto, cuando yo lo calculo, sea mayor que 0. Otra opción es que cuando yo resuelva este b cuadrado menos 4 por a por c sea menor que 0. Y existe la posibilidad de que cuando yo resuelva todo esto me quede 0. Fijémonos, ¿qué pasa acá? Si este discriminante, o sea, si b cuadrado menos 4 por a por c me queda mayor que 0, cualquiera sea el número, no me importa. Puede ser 4, que estaríamos recontentos porque me quedaría raíz de 4 y me daría 2, entonces sigo con mi cálculo. O puede ser raíz de 7317,49, lo saco con la calculadora y no tendría ningún inconveniente. Pero si me da mayor que 0 el discriminante, y repito, el discriminante es lo que está adentro de la raíz, no el resultado de la raíz. Lo que está adentro de la raíz es mayor que 0, el resultado van a ser dos raíces reales y distintas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo haga Bhaskara, voy a encontrar, por un lado, un x1 y por otro lado, un x2. No sé,
x1 me va a dar 4 y el x2 me va a dar menos 9. El x1 me va a dar 14 y el x2 me va a dar menos 34,17. Dos números reales y distintos. Pero si el discriminante, si b cuadrado menos 4 por a por c, es negativo, o sea, es menor que 0, las raíces van a ser complejas y conjugadas. ¿Qué quiere decir complejas y conjugadas? Y acá es donde aparecen los números imaginarios. ¿Qué quiere decir que delta sea menor que 0? Quiere decir que cuando yo hago la raíz cuadrada, me queda la raíz cuadrada de menos 25. Ponele acá. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de menos 25? Nosotros ya sabemos que la raíz cuadrada de menos 25 es 5i. Entonces uno va a estar con el positivo y otro va a ser con el negativo. Por eso decimos que son raíces complejas y conjugadas. ¿Por qué? Porque la raíz del discriminante me dio un número que era negativo. El resultado del discriminante era un número negativo. Entonces, si el delta es mayor que 0, yo ya sé que las raíces van a ser reales y distintas. Esa va a ser una de las preguntas. Hey, si mi discriminante es mayor que 0, ¿cómo van a ser las raíces de esta ecuación de segundo grado? Van a ser reales y distintas. Pero, si mi discriminante es negativo, porque va a pasar esta situación, me va a quedar raíz cuadrada de un número negativo, la solución a esta ecuación van a ser raíces complejas y conjugadas. ¿Qué quiere decir complejas? Que tiene el número i. ¿Qué quiere decir conjugada? Uno con el positivo y otro con el negativo. Cambiada de signo. Pero si delta es igual a 0, la raíz va a ser doble. ¿Qué quiere decir una raíz doble? Y acá me tengo que ir con unas funciones polinómicas. Me va a quedar así, por ejemplo. 2 más menos raíz de 0 sobre 4. ¿Cuánto es la raíz de 0? Y 0. Entonces me va a quedar que el x1 va a ser 2 más 0 dividido 4, y el x2 va a ser igual a 2 menos 0 dividido 4. Y 2 sobre 4 es un medio, porque 2 más 0 es 2, dividido 4, un medio. Y la otra, y 2 menos 0, vuelve a ser 2. Y 2 sobre 4, y también es un medio. ¿Cómo son las raíces entonces? Iguales. Entonces es una raíz doble. Está repetida. Eso significa que es una raíz doble. Tengo acá un ejemplo en el que dice que x al cuadrado menos 2x menos 12 era igual a 0. ¿Se acuerdan cuando estábamos en cuarto año y yo les daba una ecuación de estas y usábamos todo el pizarrón para hacer la fórmula de Bhaskara? Y ahora ya están tan cancheros que algunos ya lo hacen directamente con la calculadora, meten los 3 valores en la calculadora y le dan los resultados. Y ahora con 3 o 4 pasos ya podemos sacar la fórmula de Bhaskara tranquilamente. Pero al principio, ¿se acuerdan que era todo un procedimiento enorme? Sucede que a, en esta ecuación, es el número que está con la x al cuadrado. ¿Qué número está acompañando a la x al cuadrado acá? Cuéntenme. 1. 1. ¿Qué número está con la x? 2. ¿Y qué número está solito? Menos 12. Perfecto. Con esa información voy a la fórmula de Bhaskara. La fórmula de Bhaskara decía menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. O sea, menos b. Entonces, menos 2. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. ¿Qué pongo? 4. Menos 4 por a por c. Yo le puse paréntesis para evitar cualquier inconveniente. Sobre 2 por a. O sea, 2 por 1. Menos 2 más menos. Y acá siempre metían la pata al principio, ¿se acuerdan? Porque hacían 4 menos 4 por 1 por 12. No. Hay que separar en términos. Menos 4 por 12, esto es más 48. Sobre 2. Estoy bien, ¿no? Creo que metí la pata. Sí. Y esto me va a quedar, x1 guión x2, menos 2 más menos, 48 más 4, 52, ¿puede ser? Y fíjense, como me quedo la raíz cuadrada de 52, que 52 es mayor que 0,
las raíces van a ser reales y distintas. La solución. Entonces, lo hago acá chiquitito para no usar otra hoja. El x1 va a ser igual a menos 2 más la raíz de 52. Y la raíz de 52 me da 7,21. Usemos dos decimales, no pasa nada, sobre 2. Y el x2 va a ser igual a menos 2 menos 7,21 dividido 2. La cuenta sería entonces menos 2 más 7,21 dividido 2, y esto me da 2,6, 2,60 o 2,6. Y el otro es menos 2 menos 7,21 dividido Menos 2. 5,6 me dio, profe. Epa, Puede ser. no. ¿Arriba? No, la hoja. Ah, a mí me dio menos 4,6. Sí, da menos 4,6. Juanpi, ¿usaste la división de arriba primero y después lo de abajo o hiciste todo junto? No, usé en la división de abajo. Hiciste mal, vos hiciste así, ¿no? No, hice con el cosito de ABC. El de la fracción, Sí, ahí, ABC, así. sí. Bien, ¿sabes dónde está tu error? ¿Cuál? El error es el siguiente. Menos 2 menos 7,21 igual, porque ahí la calculadora me resuelve la parte de arriba Ah, y recién ahora lo divido en 2. claro. La otra opción era que pongas un paréntesis y pongas menos 2 menos 7,21 dividido, como usas vos, 2. Y ahí sí me da lo mismo. O sea, si vos no lo frenás, si vos no la frenás a la calculadora te hace todo junto. Y la calculadora te va a resolver primero esta división y a eso le va a restar 2. Por eso es recomendable primero resolver la parte de arriba, frenarla, ponerla al igual y después dividirlo en 2. ¿Lo viste, Juanpi? Sí. Buenísimo. Y fíjense entonces que las dos raíces me dieron reales y distintas. Una me dio 2,6 y la otra me dio menos 4,6. No pasaría absolutamente nada. Vascara, ningún inconveniente. Uy, cada vez que levanto la vista me queda menos gente en mi pantalla. ¿Qué pasó? Vascara no teníamos ningún problema. Y acá me voy a detener un segundito porque estoy metiéndome con las funciones cuadráticas. Y las funciones cuadráticas tienen que ver con la gráfica de las ecuaciones de segundo grado. De vuelta pasa lo mismo. Ax al cuadrado más bx más c, con la característica de que a, b y c pertenecen a los reales, a distinto de 0, pero ya fíjense que no está igualado a 0, está igualado a y o a f de x. Tengo y igual, por ejemplo, una función cuadrática, que no la escribí, yo puedo escribir y igual 3x al cuadrado menos 4x más 1. Esta que está acá es una función cuadrática. Esta que está acá es una ecuación cuadrática. ¿Qué diferencia encuentran entre una y otra? Los estoy escuchando, no se peleen de a uno. Guadalupe, ¿qué diferencia encontrás entre una función y una ecuación de segundo grado? Hola, Guadalupe Lobo. Sí, estoy pensando, no sé. ¿Ninguna? ¿No Solo se que te ocurre nada? una le igualan a 0 y a la otra no, pero
Y No hay claro, lugar- esa es la idea. Ah, En la ecuación está igualado a 0, o a algún número, o a algo. Porque yo puedo tener una ecuación mucho más fea, de segundo grado, como esta. X al cuadrado menos 4x más 1 igual, no sé, 2x al cuadrado menos 3. Y paso todas las x para un lado, y terminaría siempre de la misma forma, con un x al cuadrado, esto y esto. Y siempre tiene que terminar igualado a 0 para poder hacer Bhaskara. Sin embargo, en una función cuadrática, yo tengo del otro lado el y igual o la f de x igual a la expresión cuadrática. ¿Ven la diferencia? En una ecuación, uy, Vasilov se despertó un poquito tarde. En una ecuación, yo tengo que terminar con el igual a 0 en una expresión cuadrática. Sin embargo, en una función cuadrática, yo tengo y igual o f de x igual a la expresión cuadrática. En donde dijimos que el número que estaba con la x al cuadrado se recibía el nombre de término cuadrático, o a. B era el término lineal, el que estaba multiplicando a la x, bien digo. Y c era el término independiente. A, B y C pertenecían a los reales, y A tenía que ser distinto de 0, porque si no, no era una función cuadrática. Si yo no tengo este 3x al cuadrado, si yo ese no lo tengo, me queda la representación de una recta, ¿sí o no? Menos 4x más 1. Y eso acabamos de ver nosotros que es una hermosa recta. Cuando aparece el término cuadrático, esa recta se va a transformar en la gráfica de una parábola. Y la parábola tiene todo un procedimiento para su cálculo. Y hay dos consideraciones acá a tener en cuenta. Si el coeficiente a, o término cuadrático, era positivo, estaba contenta, ¿se acuerdan eso? Tenía las patas para arriba, les decía yo. Llegó la luz a Gregorio. Y si a era negativa, estaba triste, ¿se acuerdan? Y tenía las patas para abajo. Esa era la representación gráfica de la parábola. Y habían unos cuantos elementos en la gráfica de la parábola. Arranquemos en orden, vamos por acá. Esta es la gráfica de la parábola, más o menos la tienen identificada. El punto, único punto en el que la gráfica corta al eje Y, se llama ordenada al origen. ¿Y cómo se encontraba? Directamente era Y igual C. ¿Recuerdan que acá teníamos A, B y C? Bueno, este numerito solo es el que me representa la ordenada al origen. Otro elemento importante, acá los tengo marcados como X1 y X2. Y es lo mismo que yo ponga X2 y X1, y sí, no me importa a mí eso. Siempre voy a tener dos valores distintos, o puedo tener uno solo, o no puedo tener ninguno. En este caso en particular, yo tengo dos valores de las raíces. Voy a hacer acá el detalle por las dudas para que nos quede claro. Si yo tuviera una sola raíz, la gráfica de la parábola haría algo más o menos así. Estaría cortando en un solo valor. Y si yo no tuviera raíces, cuando yo hago Bhaskara y no encuentro solución, la gráfica de la parábola se podría hacer tranquilamente y sería algo así. No estaría cortando jamás al eje X. Acá cortó en 2 puntos, porque el discriminante fue mayor que 0. Acá cortó en uno solo, porque fue una raíz doble. Acá no cortó al eje X, porque fue menor que 0 el discriminante. Dijimos entonces que la ordenada al origen era Y igual C, era el punto en el que la gráfica cortaba al eje de las Y's. X1 y X2 eran las raíces que se sacaban con Bhaskara, que era el punto en el que la gráfica cortaba al eje de las X. Podían ser positivos, podían ser negativos, o podían no existir, entonces seguía haciendo el gráfico como corresponde. Y acá hay un punto muy particular, llamado vértice. Ese punto vértice, como todo punto, tiene siempre dos coordenadas, una en X y una en Y. O sea, donde B de X se cortó con B de Y, apareció el punto vértice. Y ese punto vértice era o el punto más de abajo o el punto más de arriba. Si yo tenía una gráfica que hacía algo así, este que estaba ahí arriba era el vértice. O
Si yo tenía una gráfica como esa, este punto de ahí abajo era el vértice. Era el punto o más arriba o más abajo de la gráfica de la función. Aparecían, ¿se acuerdan de esto que habíamos hablado cuando éramos jóvenes, allá lejos de hace tiempo? Que se llamaba eje de simetría, que coincidía con el B de X, y era una recta que me partía la gráfica de la parábola en dos partes. Esta parte y esta otra parte eran iguales. Entonces yo me podía ayudar quizás de algo llamado, que en otro momento lo vimos, punto simétrico. Ese punto simétrico lo que hacía era trasladar esa distancia para el otro lado de la ordenada del origen. Si acá tengo 4, acá voy a tener otros 4. Y voy a tener otro punto más para poder ayudarme al momento de la gráfica. Las gráficas de las parábolas, como les dije, pueden ser con las patas para arriba si A es positivo o con las patas para abajo si A es negativo. Pueden llegar a tener dos raíces distintas, puede llegar a tener una sola raíz o no puede llegar a tener raíz. Hey, pero si no tiene raíces, ¿se puede graficar? Sí. Si no tiene raíces, se puede graficar igual. ¿Por qué? Y porque voy a tener ordenada al origen y voy a tener también vértice en X y vértice en Y. El hecho de que no tenga raíces no quiere decir que no va a existir gráfica. Quiere decir que no va a cortar al eje X, nada más. Pero se va a poder hacer el gráfico. ¡Wow! ¿Ahora qué es? Elementos de la parábola. Como les dije, existían las raíces que se sacaban con la fórmula de Bhaskara. Existía el B de X y existía el B de Y. Después vamos a hacer un cálculo de esto en la próxima clase. Existía el B de X y existía el B de Y. El B de X se calculaba como menos B sobre 2 por A. ¿Se acuerdan de esto? Y el B de Y se calculaba como, y mira, árabe. F de B de X. ¿Qué significaba? Que una vez que yo había calculado el B de X, me iba a mi función original y en donde estaba la X reemplazaba por el valor que me había dado a mí B de X. Eso significa F de B de X. Con esa información encuentro el punto vértice en la intersección entre B de X y B de Y. Donde se cortan aparece el vértice. También me tengo que ayudar del eje de simetría para saber que la gráfica va a ser simétrica. Y lo más fácil, que esto lo sacábamos siempre, era la ordenada del origen, que era igual C. Y acá me quiero detener antes de que nos pongamos a llorar. Porque habían tres formas, ¿se acuerdan? Esta la sufrieron unos cuantos. Existía la forma polinómica, que era la más común hacha, ax al cuadrado más bx más c, la que venimos hablando todo este tiempo. Esa recibía el nombre de función polinómica. Había otra que se llamaba factorizada. Y la factorizada se escribía como y igual a por x menos x1 por x menos x2. Los que estuvieron en quinto conmigo sabrán que la factorización fue uno de los temas que más usamos en cuarto para poder pasar a quinto y hacer la gráfica de las funciones polinómicas, al haber factorizado. Otra forma era la forma canónica, en la que se escribía a por x menos b de x al cuadrado más b de y, en donde b de x y b de y eran las coordenadas del vértice. Y yo podía pasar de una a la otra, podía escribirlo en polinómica, podía escribirlo en canónica o en factorizada, dependiendo de la información que tenga. Siempre tengo que llegar a la polinómica, o siempre tengo que partir de la polinómica. Y si yo tengo la polinómica y quiero llegar a la canónica, la flechita verde está acá. Y dice que para pasar de la polinómica a la canónica, tengo que encontrar el vértice, o sea, el b de x y el b de y. Y si yo tengo la polinómica y quiero llegar a la factorizada, tengo que encontrar las raíces. ¿Con qué? Con Bhaskara. Pero, si yo lo tengo al revés ahora, mira, yo tengo la factorizada y quiero llegar a la polinómica, y tengo que aplicar la propiedad distributiva. Este con este con este, toda la distributiva larga. Eso lo vamos a hacer la próxima clase. Y si yo tengo una canónica y quiero llegar a una polinómica, tengo que aplicar el cuadrado del binomio. Este cuadrado con esta distributiva y después sumarle este otro numerito. Y voy a llegar a esto. ¿Puedo pasar directamente de factorizada a canónica? No. Siempre tengo que ir por la polinómica a principio. Y después de esta, esta. Si me la das factorizada y me la pide canónica, y vas a tener que irte a la polinómica y de la polinómica pasar a la canónica. Era re largo, ¿se acuerdan? Eso es lo que vamos a ver entonces nosotros. Allá.
Ahí está. Eso es lo que vamos a ver nosotros la próxima clase. Vamos a ver cómo pasamos de un gráfico al otro, cómo hacemos el gráfico completo con toda la información que nosotros tenemos de las funciones cuadráticas. Me cansé de hablar. ¿Qué les pareció? Cuéntenme. Bien, Nayeli. Bien, profe. Lindo. Lindo. Bien, profe. Un poco. Es como un refresco. Le gusta demasiado dar vueltas al tema. O sea, comenzó bien, íbamos bien. Y comenzó a separar todo. Partecita esta, partecita la otra. Y dame 1000 vueltas. Pero bueno, sí se entiende. Es como que se va complicando. Y sí, aparte ya lo habíamos visto, así que simplemente ahora estamos como refrescando. ¿Sí? Bueno, nos vamos a ver entonces el martes, porque yo ahora tengo que tomar un examen. Estoy re contento, no se imaginan. Nos vamos a ver el martes para avanzar con la parte de cuadráticas y con la parte de parábolas. Y recuerden que, según mis planes, entre el 13 y el 17 rendiríamos los orales. ¿Estamos de acuerdo? Está bien. ¿Sí? Sí. Está bien. Bien. Sí, profe. Buenísimo. Gente,